Trabajar en el lienzo ideal es muy importante. Y en Power Apps no tenemos una función para ir cambiando, por ejemplo, en una aplicación responsive, verlo en móvil, verlo en tablet, verlo en desktop y poder manipular los elementos que tenemos en pantalla para saber cómo posicionarlos o si podemos retocar algo en directo, por ejemplo, en un móvil o en una tablet. Pero os traigo una técnica que os va a resultar muy interesante para poder trabajar esta función directamente en el Canvas. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hacer esa función, vamos a hacer esa técnica para trabajar una aplicación Canvas y poder seleccionar los distintos tamaños de lienzo y así poder hacer nuestra aplicación de manera responsive dentro del mismo lienzo, sin tener que ejecutar la aplicación y sin tener que darle al play para saber cómo quedará. Porque normalmente trabajamos en un lienzo que nos da por defecto Power Apps, en un 16:9, pero quizás la aplicación cuando es responsive, las pantallas no siempre van a tener esos 16:9, a veces son más anchas o a veces requerimos que nuestra aplicación pues, se vea en un móvil o se vea en una tablet. Y no podemos tener esos distintos lienzos preparados dentro para ir tocando la aplicación y poder ajustar las cosas de la mejor manera posible. Pero os traigo una técnica que ya veréis que va a ser muy efectiva para trabajar esto. Y también os voy a dar un tip para que vuestra pantalla no se expanda hasta el final, ya que eso pues hace que nuestra aplicación se vea desordenada y a veces no es producente que la aplicación se vea tan ancha, porque los datos se dispersan demasiado y perdemos el foco de lo verdaderamente importante. Como siempre os digo, muchísimas gracias a todos los que estáis ya en las mentorías. Estamos semana tras semana construyendo vuestras aplicaciones, haciendo nuevas funciones, construyendo nuevos sistemas de diseño, nuevos componentes. La verdad es que estoy muy contento con los resultados que estáis obteniendo y también de veros contentos haciendo esas aplicaciones y haciendo realidad esos objetivos que teníais y sobre todo esos enfoques que teníais en la mente que ya estáis viendo cómo están tomando forma. Y también el sistema de diseño que pusimos en marcha hace unos días, hace unas semanas y que está siendo también todo un éxito, ya que muchos pues ya estáis usando ese sistema de diseño y me estáis enseñando cómo queda, qué aplicaciones estáis construyendo con ese sistema de diseño y cómo os facilita el trabajo a la hora de colorizar toda la aplicación y de tener esa fuente de letras, ese claro y oscuro y todo listo. Solamente con un color ya genera toda la gama de colores de la aplicación. Así que os dejo por aquí los enlaces para que le echéis un vistazo, que son herramientas muy útiles y sobre todo pues también os animo a que preguntéis por ellas y seguramente que otros usuarios pues os contestarán con sus experiencias. Bueno, pues sin más vamos a empezar este vídeo y a comentaros cómo hacer ese lienzo preparado para poder trabajar tanto en móvil, en desktop como en tablet y así pues tener esos 3 lienzos listos para que podamos intercambiar uno a otro al mismo tiempo que vamos trabajando. Pues vamos a verlo. Bueno, pues aquí tengo la aplicación que preparé de muestra, la que tenéis en la publicación de LinkedIn, siempre subo ahí un pequeño vídeo para que veáis lo que hace, pero realmente cuando subí este vídeo tenía dudas de si ibais a captar realmente lo que hemos logrado aquí o lo que está haciendo esta aplicación. Si os dais cuenta, estamos en el modo de edición de Power Apps donde podemos tocar pues los distintos controles, ¿vale? Por ejemplo, aquí pues estamos tocando la tabla, estamos tocando el header, estamos tocando los botones de menú y aquí tenemos, si os dais cuenta, un modal con los 3 tamaños que yo he definido por defecto. Por ejemplo, si ahora lo quiero ver en móvil, pues lo estoy viendo en móvil, pero puedo seguir tocando los elementos internos para poder hacer modificaciones, cambiar tamaños, ajustar y ver cómo quedan, qué espacios tengo aquí, este contenedor, etcétera, etcétera. Pero también tengo para verlo tipo tablet. En este caso, pues aquí es una tabla un poquito más cuadrada, pero bueno, podemos poner el ancho que nosotros requiramos, ya que es una función
interna que ajustamos nosotros mismos. Porque este modal realmente no existe en el editor, no existe dentro de la aplicación Canva en sí. Existe cuando damos al play y aquí lo vemos. Y aquí ya es donde la aplicación nos da una visualización completa de la aplicación para que nosotros podamos tocar encima de ella, pero no los elementos, sino la funcionalidad, ¿vale? Y es muy importante que podamos ajustar los tamaños dentro para que sepamos cómo queda un espacio, para que sepamos cómo responde a la hora de, por ejemplo, cuando quita aquí el nombre, cuando hace, digamos, que esto más pequeñito, cuando quita algunos elementos para que no se vea, por ejemplo, el menú lateral, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es súper importante, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra parte, lo que os comento. Aquí veis que la aplicación yo nada más que dejo que llegue hasta un cierto ancho, ¿vale? Por norma general, si os fijáis en las webs, se trabaja en dos anchos máximos. Hay ancho de 1200 píxeles y 1440, ¿vale? Esos son, digamos, que los anchos estándar. Cuando pasamos de esos anchos estándar, se empiezan a descolocar los elementos porque se ven demasiado dispersos. Y hoy en día, como hay muchísimas pantallas ultra wide de estas súper anchas, pues la verdad es que no vale la pena tener, por ejemplo, esta aplicación con esta tabla que hay, digamos que 5 columnas repartidas en una pantalla de 2000 píxeles, porque realmente pues tenemos que ver el nombre allí y tenemos que ver la última asignación allí. Entonces no es rentable, ¿vale? No queda bien. Por lo tanto, para que nuestras aplicaciones se vean profesionales tenemos que limitar ese ancho en el responsive. ¿Cómo hacemos para limitarlo? Pues vamos primero a limitar este responsive y luego vamos a crear el modal, ¿vale? De las vistas, ¿vale? Por ejemplo, para limitar el responsive, aquí yo tengo una pantalla nueva, ¿vale? Vamos a poner un color de fondo en esta pantalla nueva, ¿vale? Vamos a poner el mode up, el background y vamos a poner el mute, ¿vale? Para que quien no sepáis lo que es el mode up es la variable en la que yo guardo el sistema de diseño, ¿vale? Aquí tengo el sistema de diseño, ¿vale? En la pantalla de inicio. Entonces, mi sistema de diseño yo lo guardo en una variable en el onStar que se llama mode up, ¿vale? Y aquí, pues, cambio si es un sistema de diseño claro, si es un sistema de diseño oscuro y las fuentes, ¿vale? Porque muchos me preguntáis, a mí no me sale eso del mode up en mi Power Apps, o ¿dónde encuentro lo del mode up? El mode up es una variable creada y nombrada por mí, no existe en Power Apps. Y en esa variable es donde yo guardo todo el sistema de diseño, todos los colores de todas las partes, ¿vale? Por lo tanto, es lo que yo uso para colorizar, ¿vale? Si queréis saber un poquito más del sistema de diseño, pues ahí abajo tenéis los links. Vale, perfecto. Ahora, por ejemplo, estamos en esta pantalla, ¿vale? Bueno, yo tengo el modal aquí, lo tengo oculto, ahora lo haremos desde cero. En esta pantalla vamos a abrir un contenedor, ¿vale? Por ejemplo, un contenedor vertical, ¿vale? Que digamos que ese contenedor vertical va a ser nuestra aplicación. Esto que se está viendo es el lienzo, pero el contenedor va a tener nuestra aplicación, ¿vale? Vamos a poner aquí aplicación, ¿vale? Entonces, este contenedor lo vamos a poner al 0, lo vamos a poner al 0 y el ancho le vamos a dar el parent. Y de alto también le vamos a dar el parent. Parent height. Muy bien. Vamos a darle a esta aplicación una sombra, ¿vale? Para que se vea bien. El borde vamos a ponerlo en 0. Y a esta vamos a ponerle un color blanco, ¿vale? Vamos a ponerle el mode up. Y el color del background por default, ¿vale? Que es el blanco. Muy bien. Ahora vemos que está llegando hasta el final, ¿vale? Se está haciendo este blanco. Vamos a venir a la pantalla principal. Vamos a venir aquí a esta tabla, ¿vale? Esta aplicación la creamos desde cero en vídeos anteriores. Os invito a que lo vayáis viendo, ya que os puede dar muchas ideas a la hora de por ejemplo, realizar una tabla o realizar cualquier modal, ¿vale? Vamos a coger esta tabla de usuarios y nos la vamos a traer aquí, a la aplicación, ¿vale? La vamos a copiar
Muy bien, aquí tenemos esta tabla de usuarios. Bueno, ahí hay varias cositas que a lo mejor no han cogido bien los parent. Vamos a ver, por ejemplo, yo creo que esto, ¿vale? Vamos a decirle que se ajuste al parent template. Muy bien, ¿vale? Ahora tenemos esa tabla. Vamos a darle un poquito de margen, ¿vale? Vamos a darle, por ejemplo, 16, 16, 16 y 16, ¿vale? Un poquito de margen para dejar que la aplicación respire. Ahora, si nosotros le damos al play, pues nos damos cuenta que la aplicación se extiende al máximo. Entonces, pues, vale, ahora, por ejemplo, esta captura de pantalla de este vídeo sí que más o menos es un 16:9, ¿vale? No es demasiado ancho. Pero si la pantalla fuera más ancha, imaginaros, o sea, no sería viable tener ahí esta tabla con tanto espacio. Entonces, lo que hacemos es limitar el máximo de la aplicación. ¿Cómo lo podemos limitar? Pues muy sencillo. Venimos a la pantalla, al lienzo no, al contenedor, que es lo que contiene nuestra aplicación, y ahora en el ancho le decimos si nuestro parent width es mayor a 1200, pues ponme 1200, y si no, ponme el parent. Y cerramos. Muy bien. Ahora vemos que ya está limitado, que ya, aunque el lienzo es más grande, aquí termina nuestro contenedor. Pero claro, lo tenemos ahora desplazado. Ahora tenemos que decirle que vaya al centro. Pues vamos a la posición X y le decimos parent width entre 2 menos self width entre 2. Y ahora siempre va a estar en el centro. Siempre. Tenga el tamaño que tenga. Y ahora cuando le damos a play, pues si nos damos cuenta, aunque la pantalla es más ancha, aquí vemos que nos está dejando los márgenes, ¿vale? Si la pantalla es mucho más ancha, dejará todo ese margen también sin problema. Si, por ejemplo, hacemos más pequeñas las letras, pues ya vemos que nos va dejando más espacio en los laterales y se centra la atención en esta aplicación y en esta tabla. Y es mucho más fácil de leer y mucho más fácil de trabajar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si pusiéramos en móvil, pues ya veríamos que no dejaría margen por los laterales. ¿Por qué? Porque mide menos de 1200. Entonces, al medir menos de 1200 se va a ajustar siempre. Esto pasa también en la tablet. La tablet, como hay muchas tablets que no llegan a 1200, esta por ejemplo, pues vemos que se va a ajustar siempre perfectamente a ese ancho o a ese alto. Aquí, por ejemplo, si le damos al ancho, pues también, como aquí esta tablet mide 1194, pues no rebasa esos bordes y por lo tanto siempre queda sin esos bordes perfectos. Pero si nos vamos ya a un tamaño, por ejemplo, de ventana, pues ya vemos que nos deja ese borde para darle esa centralización, esa central la aplicación dentro, ¿vale? Esto se utiliza mucho en web, ¿vale? Si os fijáis, las webs llegan a cierto punto, más de ahí no hacen el responsive, para que la aplicación no se disperse y los datos se centralicen, ¿vale? Perfecto, eso por una parte. Y ahora vamos a fabricar el modal para poder tener las diferentes vistas en el lienzo, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más grande, perfecto. Vale, a ver, he hecho un poquito. Voy a ver si puedo darle un poquito más de zoom. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vale, continuamos. Vale, vamos a ocultar esta aplicación. Muy bien. Y ahora os voy a abrir el modal que yo he fabricado para poder hacer las distintas vistas, ¿vale? Que aquí lo tenemos. Aquí está el modal, ¿vale? Muy bien, el modal, como tiene el fondo el mismo color que el fondo del lienzo, pues se ve así, ¿vale? Vamos a quitar el fondo, vamos a poner el default por ahora, ¿vale? Para que veáis el modal, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Es un modal fabricado, o sea que no es un modal de Power Apps. ¿Cómo podemos fabricar este modal? Vamos a ello.
¿vale? Vamos a poner este por aquí y vamos a fabricar uno igual, ¿vale? Justo al lado para que veáis, ¿vale? Que es muy sencillo hacerlo. Por ejemplo, tenemos que abrir un contenedor vertical, porque si os dais cuenta hay 3 elementos verticales. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora este contenedor, pues vamos a ponerlo más o menos igual de grande, ¿vale? Igual de ancho. Perfecto, por ahí estaría más o menos, ¿vale? Aquí lo podemos ver, que tiene 48 por 124. Perfecto, pues este igual. 48 por 124. Perfecto, ¿vale? Ahora este modal no tiene sombra ni tiene nada. Vamos a quitar la sombra. Y los bordes vamos a dejarlos en 0, por ahora, ¿vale? Ahora dentro del contenedor vamos a darle un color, el mode up, del background y el muted. ¿Vale? Está cargando, perfecto. Ahí tenemos ya el color. Ahora si os dais cuenta tiene, vamos a acercarlo, ahí está. Tiene las esquinas redondeadas de la derecha. Pues eso es muy sencillo. Con el contenedor seleccionado, vamos al radius de la derecha. Aquí. Vamos a ponerle un 24. Yo creo que son 24. A ver. Bien, 24 perfecto. Y al otro de la derecha, este. El top, que es el de arriba. Perfecto, ya tenemos esos bordecitos hechos. Yo creo que tiene menos. Creo que tiene 16. A ver, sí, 16. Perfecto. Ese y este. Y 16. Perfecto. Siempre en múltiplos de 4, para que sea sencillo y todo cuadre. Vale, ahora dentro del contenedor vamos a poner 3 contenedores pequeñitos, ¿vale? Y estos contenedores los vamos a poner de estos, sin que sean apilables, el contenedor normal, ¿vale? Vamos a abrir uno. Vamos a ponerle el mínimo 10 y el mínimo 10, ¿vale? Vamos a quitarle la sombra y vamos a quitarle el borde. Perfecto. Ya tenemos uno. Vamos a poner otro y otro, ¿vale? Ya tenemos 3, ¿vale? No los vemos porque por ahora no se está viendo nada, ¿vale? Vamos a dejarle un poquito de margen, aquí el espaciado, 8, 8, 8 y 8. Y ahora si os dais cuenta, estos contenedores ya no están pegados al margen, ya dejan ahí como un bordecito, ¿vale? Ahora, dentro del contenedor, vamos a poner los iconos, ¿vale? Yo tengo los iconos aquí, ya preparados, que me los he traído. Entonces, simplemente pues podemos abrir una imagen y en la imagen poner el icono, ¿vale? Si os dais cuenta, yo aquí pues ya ¿no ves? Ya podemos poner directamente el icono, ¿vale? Si pulsamos en nuestra guía multimedia, ¿vale? Ese, por ejemplo, no es. Vamos a poner primero como lo tenemos en la izquierda. Vamos a borrarlo. Muy bien. Aquí a la izquierda tenemos este. Muy bien. Luego aquí tenemos el móvil. Muy bien. Y luego aquí abajo tenemos el desktop. Muy bien, pues ahí los tenemos. Ya tenemos los iconos. Ahora vamos a darle esa interacción, ¿vale? También que cambien de color cuando los pulsemos y cuando estén activados que se queden en ese color lila, ¿vale? Vamos a posicionarlo bien para poder trabajar a gusto. A ver que se nos han perdido. Ahí está. ¿Vale? Tendría que haber una opción de arrastrar la pantalla con el ratón, pero por ahora Power Apps no está demasiado enfocado al diseño. Vale. Dentro de los botones, o sea, podríamos, por ejemplo, pulsar y funcionaría, porque la propiedad imagen tiene un onSelect, ¿vale? Pero, si os dais cuenta, aquí se activa un poquito y se pone el dedito, ¿vale? Para que funcione, ¿vale? Y le da un poquito más de interacción, lo hace un pelín más elegante. Entonces podemos traer un botón, siempre de los antiguos, porque los nuevos por ahora no se pueden poner transparentes, y este botón le quitamos las letras y le decimos que sea transparente. Muy bien. Le quitamos el borde. Perfecto. Ahora, si vemos que ponemos el ratón encima, pues se pone en el color que tiene por defecto para el hover, para cuando pones el ratón encima. Entonces, simplemente tenemos que venir aquí, color al mantener, borramos
y le vamos a dar otro color. Vale, vamos a borrar esto. A presionar, no, al mantener. Ahí está. Vale, vamos a darle personalizado y, por ejemplo, le vamos a dar un poquito de blanco y a lo mejor un 5 o así. Ok, vamos a darle un poquito más que no se ve. A ver, un 20. Ahí se empieza a ver. Ahí está. Eso tan sutil se nota. Perfecto. Vale, pues ya tenemos el botón. Mucho cuidado porque si pulsamos, ahí también va a cambiar de color. ¿Vale? Lo veis. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarle también que tenga el bordecito de 16 para que sea homogéneo con lo demás. ¿Vale? Perfecto. Ahora este botón lo vamos a copiar en los demás contenedores. Muy bien, ya tenemos el botón en los 3 contenedores. Muy bien. Ahora este botón nos va a servir para activar una variable que nos va a determinar ese ancho de la pantalla, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, yo aquí la variable la he llamado varTamaño, ¿vale? Entonces, el de arriba, vamos al onStar del botón, onStar no, onSelect, y ponemos la variable set varTamaño, y este va a ser el tab de tablet. Perfecto. Ahora, el segundo, varTamaño, y este va a ser el móvil. Muy bien. Ahí está, perfecto. Y ahora el tercero, varTamaño, yo creo que este se llama Desk. Ahí está, Desk, perfecto. A ponerlo igual que lo tenía antes. Perfecto, entonces tenemos varTab, varTamaño móvil y varTamaño Desk, ¿vale? Entonces, ahora, cuando pulsemos cada uno de estos botones, ¿vale? Vamos a abrir aquí un texto y así veis cómo funcionan las variables, ¿vale? Aquí si ponemos varTamaño, pues si pulsamos uno, ves Tab, móvil y Desk, ¿vale? Tenemos y pulsamos los 3, ¿vale? Ahora, para que el icono nos cambie de color, yo lo que he hecho es importar un icono en lila y otro icono en negro. Por lo tanto, cuando está activado, que se vea en lila, y cuando esté desactivado, que se vea en negro. Vamos a por ello. Aquí en el icono, ¿vale? En la imagen, no en el botón, en la imagen, le decimos if varTamaño igual a tab, ¿vale? Si varTamaño vale tab, entonces que me ponga esta imagen que es la activada. Y si no, pues la misma imagen, pero desactivada, que creo que es la 3. Vamos a comprobarlo. Ahí está, la 3, perfecto. Vale. Cerramos y ahí lo tenemos. Cuando está desactivada, se ve en negro, y cuando está activada, se ve en lila, ¿vale? Así de simple. Y esto mismo lo podemos hacer con los demás iconos. Vamos a este. La imagen, este es el 1.1. Vale, 1.1 y 1. Y este es el móvil. Perfecto. Ya tenemos el móvil también, que ya funciona. Perfecto. Y ahora vamos a hacer esto con el Desk. Imagen 2.1. Perfecto. 2.1 y este 2. Aquí estáis viendo la importancia de nombrar las cosas y después saber lo que es cada cosa. Vale, y aquí Desk. Ahí está. Vale, pues ya tenemos el mismo modal que tenemos aquí. Perfecto. Vale, vamos a quitar la variable y vamos a esconder el modal antiguo, ¿vale? Ahora nos quedamos solo con el nuevo. Muy bien. Ahora, este modal lo podemos posicionar fuera del lienzo. O sea, y cuando lo posicionamos fuera del lienzo, ya no vamos a poder tocar dentro del modal, sino que va a funcionar como si fuera
en ejecución. ¿Cómo hacemos esto? Vamos allá. En la posición le vamos a dar parent with. Ahí está. Y si veis, ya nos lo pone en la punta, ¿vale? Ahora vamos a posicionar un poquito más arriba, por ejemplo a 100. Ahí está. ¿Ya habéis visto? Ya tenemos el modal. Ya, aunque pulsemos dentro, no vamos a poder moverlo ni tocar nada. Solo vamos a poder cambiarlo. Eso es y muy interesante, ¿vale? Podemos usar las partes de fuera del lienzo para poder tocar algunos controles, por ejemplo un botón o cualquier cosa que no queramos tener por aquí, que tengamos que pulsar el Alt al mismo tiempo para ejecutarlo. Vale, y ahora vamos a activar nuestra aplicación. Vamos a poner el color que teníamos, el muted, para que se note. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos la aplicación aquí con la tabla de usuarios. Perfecto. Vale. A ver, no se está viendo porque lo tenemos no visible. Vale, perfecto. Y ahora, ¿cómo hacemos para pulsar y que esto cambie? Pues muy sencillo. Vamos a nuestro contenedor de la aplicación, a nuestra fórmula de tamaño y donde tenemos el 1200, ¿vale? Entendemos que 1200 va a ser el desktop. Entonces, vamos a usar una función que se llama switch. Ahora, switch, var tamaño. Si está en desk, pues 1200. Por lo tanto, si ahora marco desk, ahí lo vamos a tener en 1200. Y ahora, seguimos. A ver si... Aquí está. Ahora si marco la tablet, pues la tablet vamos a poner 800, por ejemplo. Y si marco el móvil, pues vamos a poner, por ejemplo, 500, ¿vale? Que 500 es un tamaño bueno para trabajar en móvil. Y ahora ya tendríamos la función hecha. Ya podríamos pulsar y ya veríamos cómo tenemos un control que no tenemos ni que pulsar el Alt, aquí tengo la otra mano, para poder cambiar de una vista a otra en nuestra aplicación. Nuestra pantalla principal, que aquí la tenemos, ya nos cambia. Y ahora, por ejemplo, si abrimos y aquí ajustamos, pues nos va a volver a ajustar al tamaño que la aplicación requiere. Así que es una solución muy, muy ventajosa para poder seguir trabajando en los distintos tamaños que existen y poder hacer un responsive óptimo. Aquí, por ejemplo, si queremos ajustarnos un poquito más, ya que vemos que aquí los móviles, aquí podemos ver los anchos, pues son 400, 490, 414, un poquito más a lo mejor, 428, pues simplemente venimos a nuestra variable, a nuestro ancho de pantalla, aquí, y en vez de 500, pues le ponemos 440. Muy bien. Y ahora ya cada vez que pulsemos aquí, pues nos lo va a poner en 440 para poder trabajar lo mejor posible en ese concepto responsive en cualquiera de los tamaños. Y ya habéis visto que funciona súper rápido y súper bien. Bueno, pues muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado esta técnica y este concepto para poder trabajar el responsive de la manera más cómoda y sin tener que estar ejecutando la aplicación e imaginar cómo va a quedar en móvil una vez que la ponemos en el Play. Así que yo creo que esta técnica os va a ayudar mucho a poder tener esos cambios de pantalla y poder mover las cosas a vuestro antojo y poder hacerlo lo mejor posible. Como siempre os digo, suscribirse al canal, eso ayuda muchísimo al posicionamiento y también compartir los vídeos con las personas que veáis interesadas. Y también, pues dejadme vuestros comentarios, ya que me encanta leerlos, me encanta responderlos cuando tengo un poquito de tiempo. Y también, pues os animo a que activéis esa campanita para que os lleguen las notificaciones. Y bueno, lo más importante, y como siempre termino los vídeos, es que disfrutéis haciendo aplicaciones.